Estas no son columnas. Esto soñó con ser una columna, pero no lo logró. Esto tampoco es una columna. Esta sí es una columna, pero tiene errores constructivos. Esta solución es solo desperdiciar tu dinero. Esta es una payasada. Al que te proponga esto, échalo inmediatamente a patadas de tu obra. Estas sí son columnas y estos son castillos. El día de hoy te explicaré la diferencia entre uno y otro y cuáles son los errores comunes que se cometen al construirlo. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Un castillo es un elemento de amarre o confinamiento. Su función principal no es la de cargar la estructura o la losa o el techo de una construcción. Su función principal es amarrar o confinar los muros y actuar en complemento con el resto de la estructura para dar rigidez a la misma. Los castillos generalmente no nacen desde la cimentación, más bien empiezan a partir de la viga de cimentación o bien desde el firme. Su función no es transmitir la carga al suelo, sino ayudar a dar rigidez a la estructura y formar marcos de carga para que otros elementos como los muros o las vigas puedan transmitir el peso hacia una cimentación. Hablando de castillos, el error más común es pensar que se pueden convertir en columnas o realizar la función de una columna. No porque le metamos muchas varillas a un castillo de 15 por 15 o 15 por 20, esto lo convertirá en una columna, especialmente si no transmite su carga directamente a una cimentación. Vamos a pensar que este castillo tuviera una sección de 20 por 20, que es la mínima que muchos ingenieros todavía consideran como aceptable. Para que esta columna tenga cierta estabilidad, necesita tener una altura inferior a 3.5 o 4 metros. Y tú puedes decir, ok, mi casa mide 3 metros de alto, entonces estoy dentro del rango de 3.5 a 4 metros. Bueno, aquí el problema es el siguiente. La altura empieza a contar desde que la columna o castillo entra en la cimentación. Es decir, tendrás que tener en cuenta la altura del piso de tu casa y posteriormente tendrás que sumarle la profundidad a la que esté desplantada la cimentación. Si aquí tenemos 3 metros y aquí tenemos 1.5 metros, entonces ya estamos fuera del rango. Y si a esto le sumamos que tal vez estás pensando que en un futuro vas a continuar las columnas y a poner otro piso, entonces definitivamente esta columna ya es un riesgo, ya que ya no podrá cumplir su función. Por su parte, las columnas sí son elementos estructurales que cargan el peso de una construcción. Generalmente, las columnas deben de nacer desde una cimentación para que puedan transmitir el peso que cargan directamente hacia el suelo. Aunque no hay un manual que nos indique a partir de qué medida una columna puede ser considerada como tal, muchos ingenieros coinciden en que la medida mínima debe de ser de 25 centímetros por 25 centímetros para que se pueda considerar como columna. Abajo de esta medida, 20 por 20, 15 por 15, tendría que considerarse un castillo sin propiedades de cargar la estructura por sí mismo. Vamos a ver algunos errores comunes que se cometen cuando queremos poner una columna en nuestro proyecto. Número 1. Que no transmita su peso directamente hacia una cimentación. 2. Desplantar la cimentación a muy poca profundidad.
Son pocos los tipos de suelo que encontraremos que tengan la resistencia suficiente a apenas algunos centímetros de profundidad. En este caso, esta cimentación apenas tendrá 20 o 30 centímetros de profundidad. Por ende, prácticamente está sobre una capa vegetal sin ningún tipo de capacidad de carga. Por lo tanto, esto es un riesgo. Aumentar la sección de una columna en un piso superior, la verdad es que no nos da ninguna ventaja. Realmente esto es un desperdicio de dinero, ya que en nada nos ayuda a aumentar la sección de la columna en un piso superior, ya que no cumplirá la función de transmitir el peso en toda su sección a la cimentación. Este es otro de los errores comunes. Si bien aquí hay una cimentación y se sacó aquí un castillo porque ni siquiera es una columna, tal vez la intención fue buena, pero ya el hacer estos quiebres definitivamente le quitó cualquier posibilidad de ser una columna. Esto definitivamente no sirve. Otro error común es hacer secciones muy grandes pero con poco acero. Es común que veamos en las construcciones secciones de concreto de columnas de 30 por 30 centímetros, pero solo le meten 4 varillas de 3 octavos. La sección de la columna, las medidas de la columna, deben de ir en proporción con el tipo del armado. De nada nos sirve tener una columna enorme que tenga 4 varillas de diámetro muy pequeño. Este es otro error que se comete al construir columna. Otro error es el de meter tubería por en medio de las columnas. Esto es un gravísimo error, ya que le quitas mucha área de sección de concreto a la columna y eso la afecta gravemente en su capacidad de carga. Esa columna no sirve. Otro error es usar materiales ligeros como columnas. Cuando llegue un albañil y te recomiende meter muros de barrobloc como columnas, hacer una estructura sin castillos, sin cerramientos, sin columnas, meter columnas de algún material ligero, sin refuerzo de varilla, etcétera, córrelo inmediatamente de tu obra y busca otra persona que te ayude. Esto es un riesgo gravísimo y como puedes ver en las imágenes, sí se hace, sí lo llegan a hacer. Muy bien amigos, esperamos que este video les haya ayudado a comprender la diferencia entre castillos y columnas y a detectar errores comunes que se cometen al momento de estarlas construyendo. Si te ayudó el video, compártelo, regálanos un like y nos vemos en el siguiente video.